A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Pablo Espinosa, es licenciado en Psicología, mención en Educación de la Universidad de Santo Tomás. Tiene un magíster en Educación basado en competencias del Instituto de Desarrollo e Investigación Educacional. También es diplomado en especialización en Neuroeducación del Centro de Desarrollo Humano Cerebrum Chile. Dicho esto, le doy el paso a Pablo para que inicie con la presentación. Hola, buenas noches a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Voy a compartir la presentación. Eh, Bien, a continuación voy a presentar algunos aspectos que se van a trabajar en el curso de certificación que tiene que ver con la realización de planes de apoyo individual en estudiantes con necesidades educativas especiales desde el rol del psicólogo educacional. Em, Dado que es una herramienta, ¿cierto? Que es muy utilizada por nosotros los psicólogos, que la utilizamos cotidianamente. Sin embargo, hay muy poca literatura al respecto de cuál es el impacto que tienen estos planes individuales y cuál es lo real que nosotros podemos utilizar. Bien. Em, Bien, esto tiene que ver con la importancia de un diseño adecuado de los planes de apoyos individual para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Desde el rol del psicólogo educacional. Mi nombre es Pablo Espinosa y voy a presentar este tema a continuación. Bien, a modo de introducción, ¿cierto? La atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales es un concepto fundamental hoy en día para la educación y busca que todos los niños y niñas y adolescentes tengan igualdad de oportunidades, ¿cierto? Frente a la educación y una educación de calidad. Esto implica no solo aceptar la diversidad, sino también adaptar la metodología de enseñanza, ¿cierto? Los contenidos curriculares y también, de este mismo modo, satisfacer las necesidades individuales que tienen cada uno de los y las estudiantes, sobre todo los niños y niñas que presentan necesidades o que requieren necesidades educativas especiales. Bien, quiero contextualizar también un poco cuál es la mirada que yo voy a presentar frente a los planes de intervención o de apoyo individual, ¿cierto? Y tiene que ver con una mirada más constructivista y no desde el déficit, sino que tiene que ver con lo que un niño, niña o adolescente, ¿cierto? Eh, puede hacer por sí solo y cómo este andamiaje que generan estos planes de apoyo individuales pueden generar que estos aprendizajes, lograr objetivos y lograr los aprendizajes por sí solo que aún no los puede realizar, ¿cierto? Esto tiene que ver con la zona de desarrollo próximo. Por lo tanto, esa es la mirada que yo voy a presentar, un poco para contextualizar lo que viene a continuación. Bien, acá tengo un Mentimeter. Aquí está si pueden ingresar, por lo menos los que puedan ingresar a mentimeter.com. Acá está el código en la presentación. No sé si se puede. Me pueden ir retroalimentando si se puede uno ingresar. Bien, voy a dejar de compartir. Y tiene una pregunta este Mentimeter. Bien, voy a pegar el link. Entonces voy a dejar de compartir y voy a pegar el link.
Bien, ahí está. Y ahí está el código. Bien, y la pregunta dice, ¿por qué es importante un plan de intervención individual adecuado? Bien, ahí se está generando, ¿cierto? La nube de palabras. Y lo principal que tiene que ver con inclusión, apoyo, ¿cierto? Apoyo focalizado, fluidez educativa, personalización, sensación de logro, ¿cierto? A favor del estudiante, para una mayor integración, tiene que ver con aprendizaje, acompañamiento oportuno, sensación de autoestima, apoyo focalizado, inclusión es una de las que más se repite, adecuación, apoyos específicos, fluidez educativa, sentido de pertenencia, de acuerdo a las necesidades educativas especiales, adquisición de habilidades, personalizar el apoyo, derecho humano, habilidades específicas, bien, y ahí se va agrandando nuestra nube de palabras, ¿cierto? Para diversificar, bien también, ¿cierto? Y responder a las necesidades. Bien, muchas gracias. Si bien tiene que ver con mucho con todo lo que ustedes acaban de ingresar a este Mentimeter, ¿cierto? Tiene mucho de todos los conceptos que vamos a revisar a continuación en la presentación. Y sin embargo, los trabajos, desde el proyecto del programa de integración escolar, ¿cierto? Hay un trabajo de una mesa técnica de profesionales de asistentes de la educación, del Mineduc en el año 2024. Indica que los profesionales psicólogos deben realizar un proceso que tiene que ver con la evaluación individual de los estudiantes, donde uno como psicólogo debe ir al momento de evaluar generando ciertas preguntas, ¿ya? De por qué evaluar, qué es lo que quiero yo realizar con esta evaluación. Y tiene que ver con un motivo de la evaluación. ¿Para qué? ¿Cierto? Determina qué necesidad quiero yo o qué es lo que, cuál es mi impresión diagnóstica que yo tengo y qué es lo que quiero descubrir con esta evaluación. También esta evaluación tiene objetivos. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esta evaluación? Tiene ciertas áreas. ¿Qué áreas voy a evaluar? Si el área intelectual, el área emocional, o otro, el área familiar, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos o cuáles son las áreas que yo quiero evaluar? Los recursos, cómo evaluar, qué voy a utilizar en mi ejecución de la evaluación, que tiene que ver con los tipos de instrumentos que voy a utilizar. Y al momento de ejecutar la evaluación, nos permiten tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Esta evaluación culmina en un diagnóstico y en la elaboración de un informe. Este informe nos permite determinar, ¿cierto?, un proceso de intervención. Entonces, bajo este criterio, podríamos hacer la analogía de que con una buena o con una adecuada radiografía que nosotros tengamos de un estudiante, podemos generar un proceso de intervención que sea adecuado y óptimo a la necesidad que genera o que necesita el estudiante. Recordemos que está visto desde un punto de vista de cómo yo, más constructivista, de cómo yo voy a
que el estudiante no ha realizado, los aprendizajes que el estudiante no ha realizado y que con ayuda va a poder realizar, ¿cierto? Sí. Bien, bajo esta evidencia hay muy poco literatura frente a este tema, por lo que es muy difícil determinar cuáles son los impactos que generan los planes de intervención en los estudiantes. Hay estudios sobre la efectividad, encontramos un estudio sobre la efectividad de las intervenciones individuales en estudiantes con retos múltiples, ¿cierto? Que es de María Teresa Muñoz y de Boris Lucero. Eh, que ellos proponen que los planes de atención y los planes de apoyo individual son planificaciones que se realizan semestralmente con el fin de guiar y evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? U otro apoyo profesional que un niño debe recibir de manera complementaria. También en este estudio indican que a partir de este proceso diagnóstico se puede proponer ciertas estrategias de intervención las cuales deben quedar, donde el psicólogo toma, deben quedar claras las acciones del psicólogo, con objetivos medibles, también siendo flexible en la metodología, en la aplicación de estas actividades, también debe considerar todas las áreas formativas del estudiante, si esta es la cognitiva funcional, si es social, si es emocional, si desde el área psicomotor u otra, ¿ya? Eh, y que es muy importante también incorporar a la familia dentro de esta intervención. Esto es lo que podemos encontrar en la literatura respecto a los planes de intervención. También el manual de evaluación e intervención psicológica de Arco y Fernández para las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Indica que debe haber ¿cuál es la importancia de una buena evaluación? Como dije anteriormente, una buena evaluación va a generar que los planes de intervenciones sean adecuados y puedan sumar la fuerza y no puedan como generar un desmedro de las fuerzas o de las acciones que uno realiza. Bien. Eh, Bien, estos autores determinan, o este manual dice que hay dos tipos de evaluación, que tiene que ver con una más normativa y sindrómica, ¿cierto? Que tiene eh, dos formas de evaluar, que es la categorial, que genera una categoría donde se aplican test que pueden estar no estandarizados, que son más subjetivos, y otros que son estandarizados, que es lo que la mayoría de nosotros utilizamos, que son los de inteligencia, personalidad, ¿cierto? Aptitudes y otros, ¿ya? También tenemos uno dimensional que tiene que ver con los inventarios y las escalas de autorreporte o de reporte a través de la observación. También hay una evaluación que es más funcional, que tiene que ver con la observación, ¿cierto? La entrevista estructurada o semi-estructurada y un análisis funcional, generar hipótesis, la evaluación, ¿cierto? Y a través de esta evaluación generar otras hipótesis. La importancia en general de la evaluación, como dije anteriormente, tiene que ver con qué tan acertado va a ser nuestro diagnóstico y nos va a entregar un insumo sumamente importante para nosotros generar un buen plan de intervención. Bien, adicionalmente también estos autores eh, proponen que hay en los tipos de intervención las más acertadas tienen diferentes dimensiones, ¿ya? Entre ellas están las dimensiones ambientales, que tienen que ver con las condiciones físicas del estudiante o del estudiante, ¿cierto? Las psicológicas y pedagógicas, que es donde el sujeto refleja su conducta, qué hace, qué piensa, qué dice, el contexto de la escuela y también lo comparte con el área más social, que tiene que ver cómo la familia se inserta en este proceso de intervención y la comunidad. Otra mucho más farmacológica, biológica, y tiene que ver con los procesos más biológicos de los estudiantes, donde si el estudiante, por ejemplo, requiere algún tipo de compensación farmacológica mientras funciona este andamiaje y este apoyo que necesita recibir,
¿cierto? Y también otros aspectos legales, ¿ya? Por ejemplo, se da mucho en los establecimientos quién tiene la tutela personal de los estudiantes, si existe algún tipo de vulneración de derechos y a que tenga que apuntar este tipo de plan de apoyo individual, ¿cierto? Y aquí estarían más o menos las dimensiones que engloba un plan de apoyo individual para los estudiantes. Se ven hartas, pero más adelante eh, vamos a revisar cuál es, o esa es la experticia que debe tener uno como psicólogo y poder determinar cuál es la más necesaria o cuál es la que más necesita el estudiante. Bien, bien, también, ¿qué es lo que encontramos? Que es un plan de intervención o plan de apoyo individual, que es un plan de intervención psicológica, ¿cierto? en- que es un documento que estructura y detalla las estrategias, las técnicas y los objetivos terapéuticos que utilizará un psicólogo, ¿cierto? O psicoeducativos, que están diseñados para abordar problemas emocionales, conductuales o cognitivos de un estudiante. Y este plan es personalizado, ¿ya? Es sumamente difícil que haya un plan igual o similar a otro para diferentes estudiantes. Se basa también en la información, como yo les comentaba anteriormente, de cuáles obtenía durante el proceso inicial y el diagnóstico, y también con el objetivo de mejorar el bienestar, funcionamiento de los estudiantes y su vida diaria y su proceso de aprendizaje. Bien, los planes de intervención tienen un propósito, ¿ya? Eh, Uno de los propósitos es guiar el tratamiento o el acompañamiento que tienen los estudiantes y promover una especie de hoja de ruta clara y estructurada en este proceso, ¿ya? Psicoeducativo. También establecer objetivos que sean específicos, o sea, definir metas claras, alcanzables, que el estudiante y el psicólogo puedan trabajar juntos para lograr. Y otro de estos propósitos es monitorear los progresos, ¿ya? Es sumamente importante evaluar siempre de manera continua cuáles son los avances que tienen los estudiantes, cuáles son sus retrocesos, si se puede reorientar la estrategia que estamos utilizando o la estrategia va por un buen camino. Eh, bueno, también facilita la comunicación, asegura que tanto los estudiantes como la persona que está entregando esta herramienta, ¿cierto? Tenga una comprensión mutua de los objetivos, entonces que el estudiante sepa hacia dónde está dirigido o hacia dónde se le quiere eh, invitar a llegar o los objetivos que quiera alcanzar o estos aprendizajes, ¿cierto? Y también sean compartidos. Y también, por lo tanto, pueda promover esta responsabilidad o corresponsabilidad y pueda también el niño o niña tener mayor adherencia a este proceso de apoyo. Esos son los propósitos del plan que encontramos en la literatura de los planes de apoyo individual. También tienen una utilidad. Como decían, como estaba muy marcado en la nube del Mentimeter, ¿cierto? Una de las mayores cosas o de las más importantes es que cada plan tiene que ser personalizado, ¿ya? Esto permite adaptar las estrategias que uno utilice para las necesidades y las características individuales de cada estudiante. Cada estudiante eh, siempre tiene una habilidad o algo que quiere, que resalta en ese, por lo tanto, esa personalización del plan de apoyo individual es sumamente importante. Eh, También otra utilidad es que le da claridad y genera una estructura, como lo dije anteriormente, nos marca esta hoja de ruta que nos ayuda a unir los esfuerzos que uno realiza y también proporciona un marco claro y organizado de este proceso.
Otro aspecto importante que quise destacar es que este proceso también está bajo cierta evaluación y esta evaluación nos permite realizar ajustes, ¿ya? Por ejemplo, si los objetivos planteados no están siendo alcanzados, también nos permite reorientar la estrategia o reorientar los apoyos que necesita el estudiante y buscar y así poder entregar un mejor, puede alcanzar los aprendizajes. Bien, algo también que no está muy definido dentro de cómo tiene que ser este plan de intervención, ¿ya? En el curso de certificación vamos a revisar algunas maquetas de estructuras de planes de intervención, pero siempre hay uno que es recomendado y este es el que recomienda la literatura, que debe por lo menos tener estos aspectos. Debe tener los datos personales del estudiante, ¿cierto? De identificación, que son el nombre, la edad, curso, alguna información de contacto, ¿bien? También un resumen de la evaluación, por ejemplo, un diagnóstico principal o las evaluaciones que resultaron clave dentro del diagnóstico del estudiante y algunos problemas o síntomas principales identificados. Bien, también objetivos del tratamiento, objetivos a corto plazo, ¿cierto? Estos tienen que ser, como todo objetivo, debe ser específico, medible, alcanzable, ¿cierto? Dentro de un tiempo estimado o un tiempo razonable. Em, y claro, tienen que ser dentro de temporales, ¿cierto? Dentro de un tiempo razonable. También se debe declarar las intervenciones y la técnica que utilizaremos, ¿cierto? Se debe generar una pequeña declaración sobre la estrategia, qué técnica utilizaremos eh, y de qué forma nosotros esperamos lograr estos aprendizajes con el estudiante. Lo que sí siempre es bueno que debe llevar es un cronograma del plan de acción, ¿cierto? Que estos son pasos específicos que va a ir realizando el estudiante para poder alcanzar los aprendizajes que antes no los hacía y que después los va a hacer por sí solo. Y el monitoreo y la evaluación del progreso. Bien, en ese sentido, ¿de qué forma vamos a evaluar, cómo vamos a dar cuenta de que el estudiante pudo alcanzar los objetivos que nosotros se definieron para el estudiante? Y eso es como una de las preguntas claves y una de las pocas cosas que hacemos generalmente, que es evaluar y ver si este programa o estos planes lograron un objetivo, lograron tener un impacto positivo en un niño o una niña, en un proceso educativo, ¿cierto? Bien, otros aspectos importantes son que yo quiero, en el curso de certificación, quiero mostrar o quiero compartir con ustedes también parte de la literatura que yo manejo y que tiene que ver con los principales planes de apoyo individuales que tienen buenos resultados y que están basados en evidencia científica, ¿ya? Estos planes de tratamiento, que es un libro que se llama Planes de Tratamiento para la Psicoterapia con Niños y Niñas, que pueden ser em, acomodados para los aspectos educacionales, para psicoeducación, también tienen ciertos criterios. Estos planes tienen demostración de suficiencia a través de ensayos controlados, ¿cierto? Demostración de su eficiencia a través de una serie grande y bien diseñada de replicación de este tipo de tratamiento. Y también tienen criterios deseables que tienen que ver con la eficacia demostrada a través de estudios, por la eficacia demostrada a través de diferentes investigadores, las especificaciones de las características de los estudiantes, cuál resultó efectivo y una descripción clara del plan de apoyo individual en este caso.
Bien, aquí hay un ejemplo sobre cómo funciona y esto permite ordenar, le da un orden al trabajo y le da una especificidad al armar este plan de apoyo individuales. Yo coloqué acá un ejemplo que tiene que ver la mayoría de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales eh, también presentan baja autoestima. Por ejemplo, si yo utilizara como objetivo definir o mejorar o reforzar la autoestima positiva del estudiante, se presenta de esta forma. Entonces, ahí la parte de diagnóstico podríamos algunas definiciones conductuales que tiene que ver con que el estudiante o la estudiante verbaliza comentarios despreciativos hacia sí mismo, se considera poco atractivo, poco útil o poco importante, ¿cierto? Asume fácilmente las culpas, busca un exceso al agradar o recibir atención o elogios de adultos o de personas de su edad, ¿cierto? Y por lo tanto, esto en la evidencia presenta estas metas o define estas metas en tratamientos que han sido efectivos con niños con características similares a estas. Entre ellas, mejorar el autoestima, ¿cierto? Reforzar la imagen positiva de los estudiantes o de sí mismos y mejorar las habilidades sociales. Y estas metas se desprenden objetivos más pequeños y actividades más pequeñas, que son objetivos a corto plazo, donde el estudiante debe identificar los rasgos positivos y los talentos propios, ¿cierto? Podría ser también identificar las acciones que podría realizar para mejorar la imagen de sí mismo y también que los padres identifiquen actividades concretas, ¿cierto?, en la que el estudiante le facilita el desarrollo de mejorar su autoestima. Bien, lo mismo veremos en el curso de certificación con estudiantes con capacidad intelectual, ¿cierto? Con estudiantes de trastorno de déficit atencional en cualquiera de sus tres aristas, ¿cierto? Y cómo esto nos ayuda a mejorar o a ordenar nuestro trabajo y nuestros planes de apoyo individuales. Bien, Bien, yo a continuación voy a hacer una presentación más o menos de los objetivos y de los objetivos del curso de certificación, ¿cierto?, de diseño de planes de apoyo individual para estudiantes con necesidades educativas especiales desde la perspectiva del psicólogo educacional. Este curso, bueno, como mi especificidad tiene que ver con la realización y la formación de competencias en, en diferentes áreas, lo que busca es generar ciertas competencias, ¿ya? En este caso en psicólogo y cómo mejorar esta competencia de realizar, o estos aspectos técnicos de realizar planes de apoyo individuales, ¿cierto? De una mejor manera y que éstas sean útiles para el trabajo y la labor que desarrollan los psicólogos del área educacional. Bajo esa mirada, eh, el objetivo es entregar estas herramientas, conocimientos actualizados a psicólogos que trabajen en el área de educación para elaborar, implementar, ¿cierto?, la evaluación de planes y la elaboración de planes individuales para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Dentro de estos objetivos, las competencias que pretendemos o que se pretende desarrollar es fortalecer la competencia técnica eh, y profesionales de psicólogos que trabajen en los contextos educativos con niños y niñas adolescentes con necesidades educativas especiales, realizar planes de apoyos individuales atingentes a la neurodiversidad que está presente en nuestros establecimientos escolares, ¿cierto? Evaluar el impacto de los planes de apoyo individual, ¿cierto?, de estos niños y niñas con necesidades educativas especiales en los contextos educativos. Bien, una de las cosas que en la experiencia de lo que más uno puede ver de colegas psicólogos del área educacional es que muchas veces
em, se genera mucha frustración en el sentido de que uno realiza muchas actividades, pero esas actividades no se ven fruto, no se ven reflejadas en el estudiante. Entonces, eh, por eso este tema yo o quiero reforzar o quiero tratar de transmitir este tema o este diseño de planes de apoyo individuales, puesto que mientras uno mayor sea el análisis de los objetivos que yo pretendo de ordenar y sistematizar las acciones que uno realiza en el trabajo, genera un mayor impacto, por lo tanto también genera un menor sentido de frustración a la hora de ver o no los avances significativos de los estudiantes. ¿Mm? También en el módulo uno tiene que ver con la importancia de un buen plan de apoyo individual, ¿cierto? En este tipo de estudiantes, desde la labor del psicólogo, donde se va a revisar la necesidad de los planes de apoyo individuales de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Se va a generar también una propuesta de planes de apoyo individual a través del trabajo interdisciplinario, ya que es importante remarcar que Oye, hace un tiempo atrás el psicólogo era más o menos trabajaba solo, hoy día es súper importante trabajar con la mirada de otro tipo de profesionales como educadoras diferenciales, fonoaudiólogos, profesores, ¿cierto? El trabajo interdisciplinario hoy día uno puede alcanzar o tener mayores logros de estos objetivos o de estos objetivos propuestos para estos estudiantes. Las necesidades educativas especiales también y su proyección en el ciclo vital de los estudiantes también es un tema súper relevante, ya que existe o hay necesidades educativas especiales que también tienen proyecciones positivas y que uno no las ve o no las atiende o no tiene una visión para poder atender este tipo de aspectos, ¿bien? Entonces es importante destacar y revisar cuál es la proyección en el ciclo vital de los estudiantes bajo su condición. También cómo establecer planes de apoyo individuales adecuados para cada estudiante. También hay aspectos éticos que uno también hay de revisar, dado que em, por lo general se puede ver que, o me ha tocado ver, que hay planes de apoyo que son similares para diferentes tipos de niños. Y eso también hace que uno haga más acciones, como lo indicaba anteriormente, y tenga menos impacto en lo que yo pretendo eh, obtener. En el módulo 2 también está la implementación de planes de apoyo individual en estudiantes con necesidades educativas especiales. Este tipo de módulo tiene un, tiene un trabajo más teórico práctico. ¿Ya? En este módulo vamos a diseñar y trabajar en grupo cómo podemos mejorar o diseñar mejores planes de apoyo individual. Se va a entregar la bibliografía, el material complementario, para poder desarrollar uno que sea adecuado y que sea, como lo vimos anteriormente, que sea alcanzable, que sea mucho más cómodo para la persona que lo va a llevar a cabo y que también tenga un impacto significativo en los estudiantes. Realizaremos plan y tratamientos para estudiantes, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Con bajo rendimiento escolar y baja autoestima. También revisaremos la importancia de incluir a la familia en los planes de apoyo individuales, como lo vimos en las láminas anteriores. La familia es sumamente importante que incluirla en este tipo de plan, ¿cierto? Para articular y para que tenga un mayor alcance y mayor impacto de lo que uno pretende alcanzar. Y también cómo podemos evaluar y rediseñar también los planes individuales de cada uno de los niños. Bien, bien, esa es mi presentación. Yo voy a dejar un espacio para poder responder preguntas o algún tipo para responder preguntas, que eso es lo que está acordado con la moderadora. Entonces, Le vamos a dar pase a tres personitas
Los que Ujú. levanten la mano primero. Ya levantó Safka, sí le voy a dar la palabra a ella. Quedan dos cupos más. Hola, mi nombre es Sapka Muñoz, soy asistente de aula de reemplazo de un colegio. Bueno, yo ya he trabajado, yo tengo experiencia en niños con necesidad educativa especial y más niños con autismo. Y tengo uno que se desregula así como ya que su diagnóstico es severo. Ay, ¿qué estrategia o metodología me puede ayudar, profe? Mire, pasa que, a ver, los planes de apoyo individual buscan un poco ordenar, ¿cierto? Todas las estrategias y todas las acciones que nosotros revisamos o realizamos. ¿Ya? También tiene que ver con tiene un objetivo de, como lo dije, también genera este sentimiento de frustración de que hago muchas acciones, pero esas acciones no las veo reflejadas en el estudiante o lo que yo pretendo alcanzar. En ese sentido, los planes de acciones buscan desde coordinar, no sé, quién va a ser el DEC de ese estudiante, por ejemplo. En el Sí, DEC, en el DEC tiene un contrato. En ese contrato, quién va a hacer las acciones que están dentro de ese contrato, que tiene que ver con llevar a un estudiante, ¿cierto?, a un lugar determinado, cuáles son, qué produce esa desregulación, quién se va a comunicar con los padres, quién va a tomar otras acciones. Y ese plan también debería ser compartido y conversado entre los diferentes profesionales para ver cómo apoyamos de diferentes formas o de diferentes ámbitos a este estudiante. ¿Ya? sí, eso yo lo observé cuando del primer día, cuando llegué a hacer como de reemplazo. Ese estudiante tiene un diagnóstico severo, tiene déficit intelectual, autismo, a pesar de habla. Se desreguló. Hicimos la ayuda, como dice SOS, cuando viene el pie completo. Mm. Fue bióloga, educadora diferencial y la terapeuta ocupacional. Entonces, el terapeuta le mostró dos imágenes como de pictogramas, así como estamos en lenguaje, estamos matemáticas, y después nos vamos a la casa, como decir como la ayuda SOS. Ya, mire, a ver, no sé, voy a tratar de responder un poco. O sea, por ejemplo, cuando me refiero a ayuda organizada, es que hay ciertas cosas que debemos ordenar. No sé, había una lámina donde uno decía que hay que revisar los aspectos, diferentes ámbitos para generar un plan de apoyo más adecuado. Está el ámbito familiar, el ámbito médico. Entonces, ahí lo que yo propongo o lo que yo sugiero y lo que yo también he realizado es que hay una conversación primero interdisciplinaria, ¿cierto? De ver, vamos a revisar los aspectos médicos del estudiante, vamos a revisar los aspectos escolares que provoca estas desregulaciones, qué vamos a hacer cuando se provoque estas desregulaciones y en la práctica yo he visto que eso tiene buenos resultados, pero tienen que ser ordenados y este plan de apoyo te ayuda y esta conversación entre interdisciplinaria entre diferentes profesores, educadores diferencial, fonoaudiólogos, con el equipo de, no sé, yo trabajo en una escuela pública y nosotros tenemos relación con el equipo del CEFAM, entonces entre todos armando, pero un plan de acción, pero tiene que ser ordenado para no generar esta Ah, frustración sí. en los Sí. profesionales y decir, bueno, hacemos muchas cosas, o viene todo este equipo de contingencia y no nos resulta muy bien, parece. Sí, sí, a ese estudiante como que lo sacaron a caminar, como ya vamos a dar vamos a dar una vuelta y después volvemos, así como que esté como con la calma, así como. Las acciones pueden ser variadas y ahí que uno apela a los talentos. Cada uno tiene un talento, los psicólogos, no sé, alguno que puede ser que pinte, otro puede ser que es súper histriónico, puede trabajar a través de los cuentos. Entonces, eso queda un poco más, la estrategia que uno va a utilizar es súper dinámica, pero sí, por ejemplo, es súper importante, claro, como dice ahí, alguien dice, no hay recetas, son acciones personalizadas, entendiendo que cada persona y cada niño es diferente. Y lo importante es este acuerdo, cómo nos ponemos de acuerdo interdisciplinariamente y ordenamos estas acciones y así le damos mejor respuesta a este niño que no lo puede hacer ahora, pero con esta ayuda
lo va a poder lograr en el futuro. Sí, 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 eso que como mi punto de vista, mi Mm. pregunta. Ahí como alguien dice, hay que ir probando estrategias, tiene que ver con esto de evaluación, ¿ya? Bueno, parece que Ya. estas estrategias no nos han resultado, entonces buscaremos otro. Trabajar con niños es súper complejo porque los niños son erráticos en su comportamiento. Entonces un día puede haber algo que los desestructure y a veces de la nada generan una estructura y tiene que ver con madurez y otras acciones, ¿ya? Es súper complejo ahí. Sí, sí, muchas gracias. Sí, ¿ya? Bien, a mí por lo general me ha pasado en otros cursos que me dice, profesor, pero usted nos puede dar ciertas estrategias. Hay estrategias que son globales, pero por lo general las estrategias son individuales, ¿ya? Eso, no sé si de respuesta. Ya, perfecto. Muchas gracias, Afka. Ujú. Ahora continuamos con Pilar. Te voy a dar la palabra, Pilar. Hola, Hola, Pilar. sí, lo que pasa es que yo tengo una duda más que nada a cómo se realiza una evaluación en cuanto a su efectividad. Por ejemplo, yo hago pautas de observación cada semestre y a fin de año aplico el ABAS y el WIS si corresponde, pero yo quisiera saber si existen otras formas que también sean viables a cuanto el tiempo, porque por ejemplo yo tengo una cantidad como más de 40 niños y yo trato de hacer como esto personalizado, pero a veces por temas de tiempo se me dificulta mucho y termino llevándome mucho trabajo en la casa. Entonces Claro. quería saber si existen algunas formas que puedan ser como una estrategia para mí en cuanto al tiempo, si existen algunas pautas, no sé. Claro, mire, a ver, eh, por lo general, a veces uno es muy ambicioso en hacer planes de intervenciones que abarquen. Vimos una lámina que tenía que ver con las dimensiones que se pueden evaluar. ¿Para qué evaluar? ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esa evaluación? Eh, Sin embargo, a veces uno es muy ambicioso. El tiempo, yo llevo como 15 años en educación, pues toda mi vida he trabajado en establecimientos públicos. Y los años pasan sumamente rápido y uno ve atravesar o ve pasar generaciones de estudiantes. No sé, estaba en kinder y ya la veo salir en octavo, por decir de alguna forma. Pero, y en eso uno tiene que ser estratégico. Por ejemplo, yo voy a abarcar este objetivo porque sé que si alcanzo bien este objetivo, el próximo año no voy a tener problemas con ese objetivo, sino que voy a avanzar a otro que me sea de mayor orden o que genere mayor impacto. ¿Ya? Eso por una parte. Los planes de apoyo individual, como dije anteriormente, también vienen a ordenar, ¿ya? Estas acciones para, de así de alguna forma, poder entregar mejor y mayor respuesta. No sé, y por ejemplo, si usted va a utilizar el WIS, el ABAS, me imagino que está haciendo evaluaciones intelectuales. eh, pero también puede ser que realice evaluaciones emocionales, que tengan otros o tenga otra forma de evaluar, que también, o otro aspecto que usted esté buscando dentro de la evaluación. Y en ese sentido es bueno tener y diseñar un plan de apoyo individual que sea más ajustado. Y lo otro tiene que ver con la otra dimensión que es más médica. Entonces, podríamos decir que si yo con toda mi estrategia y todo lo que yo pude realizar ya no está a mi alcance poder entregar los apoyos al estudiante, también uno tiene que decir, bueno, hay otros actores que tienen que intervenir y ahí uno puede realizar derivaciones, no sé, al área pública, al área de la salud. Eso, no sé si doy respuesta ahí, Pilar, o algo de respuesta. Sí, no, sí, sí lo comprendo desde esa perspectiva. Y Ujú. bueno, la igual
igualmente yo igual derivo cuando estimo que es necesario, pero esa era más mi respuesta en realidad. O sea, mi pregunta era Mm. como en cuanto a medir la efectividad. A eso es que lo que me pasa es que igual yo soy Sí. como nueva en esto, entonces a veces de Mm. verdad uno quiere como tener como estos indicadores de logros y claro, igual Pero, va a depender y de ta- cada niño. y también, Pilar, porque uno tiene que tener un plazo también, ¿ya? Y eso es lo que yo, dentro de las características de los planes de apoyo, uno también tiene que establecer ciertos plazos. Y si en ese plazo no fui capaz de conseguir lo que yo estaba o lo que yo esperaba en conjunto con el estudiante, tal vez, como le digo, es necesario mayor apoyo. Y ahí uno tiene que ir buscando cuál es el apoyo que uno necesita. Y ahí Perfecto. tiene que ver Gracias. con la conversación con los otros profesionales. Claro. Ujú. Gracias. Bien, usted. Vale, muchas gracias, Pilar. Ahora continuamos con Lorena. Lorena, te voy a dar la palabra. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, Hola. Ya es que tenía que apretar una cosita. Mire, yo le había hecho la pregunta y como que me respondieron un poco respecto de los planes de acompañamiento, porque tenía una confusión. Que existen los planes de acompañamiento individual que lo estaría elaborando el psicólogo, ¿cierto? Y en el caso de mi hijo tiene un plan de acompañamiento curricular. Yo estoy en este seminario por me interesa por mi hijo, por el tipo de plan que tiene mi hijo. Tiene un PASI en el fondo, que es un plan de acompañamiento curricular donde les serán hecho algunas adaptaciones curriculares, ¿cierto? Pero en los colegios debe haber un plan de acompañamiento individual desde el punto de vista emocional para todos los niños o esto es como que ellos pueden priorizar respecto del tipo de diagnóstico que tiene el niño y de acuerdo a las necesidades del niño, porque mi hijo es autista, está en nivel de apoyo uno, segundo medio, buenas notas, de promedio, pero siento como que le falta un poco al colegio este otro acompañamiento emocional que yo lo tengo aparte porque mi hijo va a psicólogo también, pero siento como que le falta una patita a este acompañamiento curricular, ¿cierto? Como con el acompañamiento individual, entonces quería saber cómo desde ahí, cuál sería como la batería que un colegio pudiese ofrecer. Bien, Lorena, ¿verdad? Sí, Lorena, ¿debería tenerlo? Sí, debería tenerlo, ¿ya? Porque hoy día la ley así lo determina, ¿bien? ya, Eh, pero tiene que ser psicoeducativo porque usted ya tiene un acompañamiento psicológico del estudiante que debería estar recibiendo el apoyo que no lo está entregando el establecimiento escolar, ¿cierto? claro, sí, 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 él tiene Claro, de como ahí, esta parte. por lo general en la práctica lo que se hace es que conversan esas dos partes. Uno conversa Ya, con el psicólogo tratante, cuáles son los ya, objetivos y le entrega su visión de lo escolar. En este caso, los proyectos de ya, integración pueden realizar esa gestión ya, y conversar y entregar ese apoyo. Pues, no sé, si quiero reforzar el autoestima del estudiante, si mm, quiero reforzar, no sé, un área emocional que le afecta y que incide en el aprendizaje del estudiante. Entonces, sí, podría, a lo mejor usted lo tiene que conversar con los profesionales o la profesora mm. para poder solicitar ese apoyo, ¿ya? Ya. Ya, entiendo. Sí que estaba medio perdido entonces, porque el foco que tú estás poniendo aquí tiene que ver con acompañamiento, digamos, como desde el punto de vista del desarrollo socioemocional del niño, Claro, ¿cierto? El tiene manejo que de las ver. emociones, las de regulaciones emocionales, ¿cierto? Ese es el plan que tú estás mencionando ahora. Son planes de apoyo individuales desde la mirada de Sí, psicólogo educacional, ¿ya? Por ya, ejemplo, perfecto. No, ya es ahora entendí, diferente al estaba PASE medio perdida. que usted indica que ese tiene que ver con el Sí, área curricular. ya, no, ahora entendí como la diferencia y entendí como para dónde apunta y qué es lo que tengo que mirar también en el colegio. Gracias. Mm. A usted, esté muy bien, suerte. vale.
como nos sobra un poquito de tiempo, veamos las dos preguntas que quedan con Sandra y Joana y ya terminamos por hoy. Así que, Sandra, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Sandra. Em, Hola, Pablo. Mira, una consulta. Yo soy profesora de inglés y la verdad que en general, tú sabes, bueno, no hay profesoras diferenciales con especialidad en inglés. Entonces, siempre me cuestiono yo si lo estaré haciendo bien o no en cuanto a las evaluaciones, porque las evaluaciones yo tengo un listado de los niños que tienen especialidades distintas, necesidades distintas de educación, y yo trato de adecuar las mismas pruebas que le hago al resto, pero lo hago con menor dificultad para los niños. Entonces siempre me pregunto, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Trato siempre de darle mucho más posibilidades o darle algún tipo de trabajo eh, diferente, no tan, digamos, difícil como el resto del curso, pero siempre me quedo con la duda. Entonces, no sé si tú me puedes dar algún tips o algo, o, a ver, de acuerdo a tu experiencia, a lo mejor en tu colegio las profesoras de inglés lo hacen de otra forma, no sé, pero eso es lo que me queda, porque siento que hay un vacío enorme en la educación con respecto al idioma extranjero que hoy en día es fundamental. Sé que es complicado, obviamente, porque los niños a veces les cuesta, digamos, hasta el lenguaje, entonces obviamente en otro idioma es más difícil. Pero cualquier cosa que me sea útil, me encantaría que tú me pudieses ayudar. Sandra, tiene razón, ahí siempre está el debe, porque incluso a veces hasta las horas que están destinadas para el programa de integración, ¿cierto? No alcanzan a inglés, por ejemplo. Y ahí tiene que ver relación con el PASI y ver cuáles son los objetivos que se determinaron que tiene que alcanzar el estudiante en este caso. Ajá, Como lo realizan en mi colegio, hay un reglamento de evaluación, ¿ya? ya, Y en ese reglamento de evaluación se determina cuál es el nivel o el tipo de evaluación que debe tener este estudiante. Desde esa perspectiva se ve, lo otro es bueno, lo que usted intento interpretar de lo que me dice, que tiene que ver, como dice ahí David Núñez, que tiene que ver con diversifica las estrategias, trata de entregar material que sea adecuado para los estudiantes con distintas necesidades educativas especiales, ¿cierto? Pero podría ser a lo mejor consultar a este tipo al equipo que trabaja con el estudiante, ¿ya? ¿De qué forma? ¿Cuál sí. es la más adecuada? Sí, Poder eso lo con... hago yo. Hay una buena comunicación entre los colegas profesores diferenciales, psicólogos, siempre hay una Ujú. muy buena comunicación en nuestra comunidad educativa. Pero pensaba que a lo mejor para ver si había otro tipo de experiencia en otros colegios que pudiese ayudarme, digamos. Claro, eso es lo que yo conozco, ¿ya? Yo lo que yo sé de que se trabaja a través de un reglamento de evaluación y desde ahí se ve cualquier tipo de evaluación y eso en conjunto con el PASI del estudiante. Así es. Ya. Mm. Sí, eso más o menos era la pregunta y bueno, muchas gracias. Usted- Muchas gracias, Sandra. Ahora vamos con nuestra De última nada. pregunta. Joana, te doy la palabra. Muchas gracias, ¿se escucha? Ujú. Sí, sí. Profesor, igual yo tenía una duda en relación a los planes de acompañamiento que pensé que eran, o si es así, más desde el área de la psicología, porque hay un plan de acompañamiento emocional conductual que se aplica en los colegios y debe ser para cada niño, tengo entendido, que tiene desregulación emocional. Eso en relación a lo que preguntaba mi primera compañera del curso. Y que tengo entendido se trabaja con la familia, ahí se realizan las estrategias para, en este caso, abordarlas desde el colegio, ¿cierto? O desde los jardines, en mi caso.
en conjunto con la familia, cuando hay desregulación. Entonces, ahí no sé si hacer la diferencia o si estamos hablando de lo mismo con distintos nombres, pero existe un plan de acompañamiento emocional conductual que es individual para cada párvulo en este caso, en mi caso. Y lo otro que es mi consulta tiene que ver si es que existe algún plan de acompañamiento o si se puede realizar con aquellos alumnos que están en la educación superior. Lo consulto porque ya dentro de muy poquito me toca realizar mi práctica en el área de psicología educacional y me comentan desde el instituto que ellos hacen ciertas adecuaciones, pero es principalmente como en la entrega de los trabajos, dar más tiempo, por ejemplo, a aquellos alumnos que tienen alguna condición, pero no existe más allá que eso. Entonces, mi pregunta es si existen para educación superior, no hay o es posible apoyarse a algún instrumento, no sé, que ahí me pueda orientar. Sí, tienes que esperar un ratito porque el profesor creo que se cayó, así que voy a hablar con él y le Ya. voy a preguntar qué le pasó. No sé si se le fue el Bienvenido todos los internet. comentarios de mis compañeros que trabajen en educación superior. Ahí me puedan dar Claro, algún claro. apoyo respecto de eso. Cualquier aporte pueden dejarlo por el chat por Sin mientras. duda. De nuevo, mil perdones por las dificultades técnicas. El profesor ya está conectado. Ya, disculpen, se me desconectó o sea, se me descargó el computador y me tuve que conectar de otro. Le pido mil disculpas, eh, no tenía eso previsto. Bien, bueno, está Sandra, yo hasta ahí llegué. Nos habíamos quedado con la pregunta de Sí, Joana para cerrar esta jornada, así que si pudieras volver a repetir tu pregunta, por favor. sí. Concretamente, profesor, muy desde el desconocimiento, ¿es posible, por ejemplo, aplicar un PAEC en educación superior con los alumnos? ¿Ese tipo de plan de acompañamiento está fuera de lugar, mi pregunta? Ya, ¿O si existe otro tipo de plan de acompañamiento para ellos o no existe? Solamente hay adecuaciones curriculares para educación superior. para educación superior, lo que uno debería hacer es revisar como la normativa o el reglamento de la universidad. Me parece que cada universidad tiene algo diferente respecto a cada situación de los estudiantes. Por normativa, es para todos, para todas las personas que tienen, por ejemplo, algún tipo, si es diagnóstico con un trastorno del espectro autista, ¿cierto? Debería ser por normativa, pero tengo entendido que cada universidad tiene dentro de su reglamento la forma de cómo tener este tipo de adecuaciones o aplicación de estos DEC o de regulación emocionales conductuales. Yo eso no les voy a mentir, no conozco en profundidad de cada universidad, pero sí las escuelas tienen o las universidades tienen dentro de su reglamento cómo abordar estas situaciones, ¿ya? Porque me pasó con un profesor en práctica en un colegio y la universidad tenía sus propios procedimientos. Pero yo le recomendaría que revisara el, el reglamento de la universidad. Ya, ok, pero no es algo tan descabellado, a eso voy. No, O sea, si no, está no. por el ministerio debería ser aplicable, pero depende del reglamento que tenga la universidad. ¿Eso así entiendo? ¿Está bien? Sí, ¿Eso es lo que entiendo? sí, sí, no es descabellado, sino que es por normativa, es para todos. Ujú. Ya, perfecto. Gracias, profesor. Ya, perfecto. Entonces, Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ha sido un tema muy,
muy interesante, así que para finalizar le doy la palabra para que dé algunas palabras para dejar invitados a los participantes al curso. Bien, como yo les decía, es un tema súper interesante porque los psicólogos generalmente y las personas que trabajan con niños y estudiantes, adolescentes también, eh, eh, es algo que tiene mucho de desconocimiento desde fuera de la profesión y se utiliza mucho desde dentro de la profesión, pero tampoco se le da como la categoría ni se encuentra mucha bibliografía al respecto de cuál es el impacto o de qué forma actúan estos planes de intervenciones o planes de apoyo individuales en los estudiantes. La invitación al curso el curso es teórico-práctico, como le digo yo, porque tiene mucho de también de hacer, ¿ya? Y en el hacer uno aprende también, para los que quieran reforzar esa competencia. Eso, yo hago la invitación al que le interese el tema, un tema súper interesante. También invito al que le guste la investigación también a realizar un tema que también podría ser muy importante para investigar cuáles son los impactos que tienen los planes de acompañamiento individual en estudiantes. Hay muy poca literatura sobre eso. Y también es una herramienta que a los psicólogos por lo general nos va a facilitar un poco comprender de que menos a veces es más y eso nos va a facilitar un poco la vida y va a tener también un mayor impacto en los aprendizajes y en lo que queremos nosotros que logre el estudiante, como le dije, con este andamiaje. Y esta visión más constructivista también de los planes de apoyo individuales. Esa es mi invitación, ¿ya? Muchas gracias por todo, gracias por escucharme y quedan invitados. De nuevo, muchas gracias y que esté muy bien, que tenga una linda noche. A usted.